Shalom amigos, un placer saludarles y estar con ustedes de nuevo, esperando que todos se encuentren bien. Le damos las gracias al Boreolán porque nos permite seguir aprendiendo de sus maravillosas enseñanzas. En esta oportunidad estaremos iniciando un nuevo tema que es bastante duro, lo que es el fallecimiento y el duelo, una perspectiva desde la visión judía. Pero recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. Comenzamos. El mundo más allá de la tumba. El hombre ha tenido una pertinaz fe en un mundo más allá de la tumba, la convicción de una vida después de la muerte, indemostrable pero inamovible. Fue valorada desde los comienzos de la vida del hombre pensante sobre la tierra. Hace su aparición en la literatura religiosa no como un decreto, ordenado de manera irrevocable por un Dios absoluto, sino que aparece más bien al estilo de una planta, creciendo y desarrollándose naturalmente en el alma humana. Luego germinó a través de la plegaria sublime y el himno sacro. Solo posteriormente es extrapolado en una complicada especulación metafísica. La vida de ultratumba no ha sido conjeturada, no es la construcción racional de una filosofía religiosa impuesta al hombre creyente. Ha aflorado desde el interior de los corazones de masas de hombres una especie de consensus gentium, un consenso del pueblo, de adentro hacia afuera, una esperanza que está más allá y por encima de lo racional, un anhelo por el cálido sol de la eternidad. La vida después de la muerte no es una teoría a demostrarse mediante la lógica o comprobarse con el análisis racional. Es axiomática. Es para el alma lo que el oxígeno es para los pulmones. Poco significado tienen la vida, Dios, los constantes esfuerzos del hombre y todos sus logros, a menos de que exista un mundo más allá de la tumba. La Biblia, tan vitalmente interesada por las acciones del hombre en este mundo y preocupada por su moral del día a día, permanece relativamente callada con respecto al mundo venidero. Este mismo silencio es un tributo al impresionante concepto dado por sentado al igual que la biosfera en la que vivimos. No son necesarias apologías elaboradas ni abstracciones complejas. La Biblia, que registra el sagrado diálogo entre Dios y el hombre, sin duda debe estar fundada en la existencia eterna del alma. Esto no era materia de debate, como lo fue luego en la historia cuando movimientos enteros interpretaron las Escrituras con un servil literalismo y no pudieron hallar la vida de ultratumba cristalizada en letras y palabras. O más tarde aún, cuando los filósofos comenzaron a aplicar la vara del racionalismo a cada esperanza e idea del hombre y buscaron evidencia empírica para esta convicción del alma. Era un credo fundamental, siempre presente, aunque muy rara vez expresado. Si el alma es inmortal, la muerte no puede considerarse el último acto. Si la vida del alma ha de continuar, entonces la muerte, por amarga que sea, es despojada de su traicionero poder de lanzar
a los dolientes a una vida de angustiante desesperanza por una pérdida irrecuperable. Por terrible que sea, la muerte es el umbral hacia un nuevo mundo, el mundo venidero. Una parábola. La parábola de los gemelos aguardando nacer en el vientre de una madre transmite esperanza y confianza en la vida de ultratumba, si bien dicha esperanza debe retractarse a través del prisma de la muerte, inspirada en la ingeniosa analogía de un rabino israelí contemporáneo, el difunto rabí Yehiel Michl Tukanchitsky, contenida en un par de frases en hebreo. La adapté hace muchísimos años para la primera edición de Fallecimiento y Duelo, la manera judía. Ha sido reimpresa muchas veces y continúa hablándole a los lectores hasta el día de hoy. Imagina a gemelos creciendo pacíficamente en la calidez del vientre. Sus bocas están cerradas y son alimentados a través del cordón umbilical. Sus vidas son serenas. Para estos hermanos todo el mundo es el interior del vientre. ¿Quién podría concebir algo más grande, mejor y más cómodo? Ellos comienzan a sorprenderse. Estamos bajando cada vez más. Sin duda, si esto continúa, un día saldremos de aquí. ¿Qué sucederá después de salir? Ahora bien, el primer niño es creyente. Es heredero de una tradición religiosa que le dice que habrá una nueva vida después de esta cálida y húmeda existencia fetal. Una creencia extraña, aparentemente sin fundamento, pero a la cual se aferra. El segundo niño es un perfecto escéptico. Las leyendas no lo engañan. Solo cree en aquello que puede demostrarse. Es culto y no tolera ninguna conjetura frívola. Lo que no está dentro de la experiencia de uno no puede tener fundamento en su imaginación. Dice el hermano creyente, luego de nuestra muerte, aquí habrá un nuevo gran mundo. Comeremos por la boca, veremos a grandes distancias y escucharemos a través de las orejas que tenemos a los lados de nuestra cabeza. Vamos, nuestros pies se enderezarán y nuestras cabezas estarán erguidas, libres y no acorraladas mirando hacia abajo. El escéptico responde, tonterías, estás forzando de nuevo tu imaginación. Semejante creencia no tiene fundamento alguno. Es solo tu instinto de supervivencia, un elaborado mecanismo de defensa, un subterfugio condicionado históricamente. Estás buscando algo para calmar tu temor a la muerte. Solo existe este mundo. No hay mundo venidero. Pues entonces, pregunta el primer hermano, ¿cómo dices que será? El segundo hermano responde velozmente con toda certeza del poco entendido. Iremos hacia una explosión. Nuestro mundo colapsará y nos hundiremos en el olvido. Nada más. Nada. Un vacío negro. En el fin de la conciencia, olvidados. Puede que este no sea un pensamiento reconfortante, pero es lógico. De repente aflora el líquido dentro del vientre. Este se convulsiona, agitación, caos, retorcimiento, todo se suelta. Luego, un misterioso vapuleo, una abrumadora presión y tensión.
cada vez más rápido, cada vez más hacia abajo. El hermano creyente sale, soltándose del vientre, cae hacia afuera. El segundo hermano da un chillido sobresaltado por el accidente que ha sufrido su hermano. Se lamenta y llora por la tragedia, la muerte de un compañero íntegramente bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no tuvo más cuidado? ¿Por qué cayó en ese terrible abismo? Mientras se lamenta, escucha un desgarrador llanto y un enorme tumulto provenientes del negro abismo, y tiembla. Oh no, qué horrible final, tal como lo predije. Entretanto, mientras el hermano escéptico se conduele, su hermano muerto ha nacido en un nuevo mundo. El desolado llanto es una señal de salud y vigor, y el tumulto es en realidad un coro de Mazal Tov, exclamados por la familia en espera, agradeciendo a Dios el nacimiento de un hijo sano. De hecho, en las palabras de un pensador contemporáneo, el hombre proviene de la oscuridad del aún no y avanza a la oscuridad del no más, mientras es difícil figurarse el aún no, mucho más lo es hacerse una imagen del no más. Tal como nos separamos del vientre y morimos solo para nacer a la vida, así nos separamos y morimos de nuestro mundo solo para renacer a la vida eterna. La salida del vientre es el nacimiento del cuerpo. La salida del cuerpo es el nacimiento del alma. Tal como el vientre precisa un período de gestación de 9 meses, el mundo necesita una residencia de 70 u 80 años. Tal como el vientre es un prosdor, una antesala preparatoria para la vida, del mismo modo nuestra existencia presente es un prosdor al mundo más allá. ¿Qué es la inmortalidad? La concepción de una vida después de la vida es fundamental para la religión judía. Es un artículo de fe en el credo de los judíos. La negación de la vida de ultratumba constituye la negación de una piedra angular de la fe. Este concepto no es apenas un detalle agregado que puede perder su significado en alguna era avanzada. Es un principio esencial y duradero. En efecto, la Mishnah Sanedrín 10.1 expresamente excluye de la recompensa del mundo venidero a aquel que sostiene que la resurrección de los difuntos no tiene justificación bíblica. Maimónides considera esta creencia como una de las 13 verdades básicas a las que todo judío debe adherir. El concepto de la vida después de la vida ingresó a los libros de rezo en los signos filosóficos de Yigdal y Anima Amin. Siglos después, cientos de miles de judíos abarrotados en vagones de ganado caminó a los hornos crematorios, cantaron el Anima Amin, la afirmación de la llegada del Mashiach. Filósofos como Rabí Hasdai Crescas en el siglo XIV modificaron la formulación y conteo de las 13 verdades fundamentales de Maimónides, pero aún así conservaron la inmortalidad como un principio fundamental, sin el cual resulta inconcebible la religión judía. Rabbi Shimon ben Semach Durán, a principios del siglo XV, redujo los fundamentos a 3, pero la resurrección estaba incluida.
Rabbi Yosef Albo en la misma era revisó la estructura de los dogmas y aún así la resurrección continuó siendo una creencia universalmente obligatoria. No importa cuánto se revisaran o redujeran los principios básicos, la inmortalidad siguió siendo una doctrina principal del judaísmo. En efecto, podríamos decir de la inmortalidad lo que dijo Hermann Cohen del Mashiach. Si la religión judía no hubiese hecho por la humanidad más que proclamar la idea mesiánica de los profetas del Antiguo Testamento, podría atribuirse ser el cimiento de toda la cultura ética del mundo. Por extraño que parezca, a pesar de la casi unánime opinión académica histórica sobre la creencia fundamental, los detalles prácticos de la inmortalidad son ambiguos y vagos. No hay al respecto un conjunto formal de creencia y doctrinas en el judaísmo, solo un consenso tradicional que alumbra el camino. El velo nunca fue atravesado y solo pueden distinguirse estructuras borrosas, pero como lo remarcó un renombrado artista, la verdadera genialidad de un cuadro puede determinarse al anochecer, cuando la luz se esfuma, cuando uno solo puede ver el contorno, los trazos gruesos del pincel, mientras los detalles están sumergidos en la penumbra. La belleza del concepto de la inmortalidad y su colosal importancia religiosa no radica en sus detalles. Maimónides niega que el hombre puede tener una clara imagen de la vida de ultratumba y compara a las criaturas terrenales con una persona ciega que no puede aprender a apreciar los colores meramente recibiendo una descripción verbal. Los hombres de carne y hueso no pueden tener concepción alguna de la pura y espiritual dicha del mundo del más allá. Por eso dice Maimónides, la secuencia precisa en la que finalmente se desplegará la vida después de la muerte no es un artículo de fe cardinal, y los creyentes, por lo tanto, no deben preocuparse por los detalles. En el judaísmo, a menudo los principios abstractos deben considerarse en el sentido conceptual más amplio, mientras los detalles filosóficos formales son borrosos. Precisamente lo contrario es válido para los comportamientos religiosos pragmáticos, las observancias de la fe, que son elaborados hasta el más minucioso detalle, pese a que el concepto básico detrás de ellos pueda perdurar desconocido por siempre. Por todo esto, hay un consenso de creencias basado en derivaciones talmúdicas de la Torá y en los análisis filosóficos de afirmaciones formuladas por los sabios. El concepto se menciona habitualmente bajo el título de Mashiach y resurrección de los difuntos. Conceptos como Geinón, purgatorio y Gan Edén, el jardín del Edén, son demasiado complejos para ser tratados en esta obra. El término Olam Habá, el mundo venidero, aunque relativamente poco claro, parece haber abarcado los dos conceptos básicos de Mashiach y resurrección. Maimónides enumera a ambos como principios cardinales del credo judío. El Mashiach. El término genérico Mashiach, Mesías, significa ungido. Los reyes y sacerdotes eran ungidos en la antigüedad
para distinguirlos como líderes de la sociedad especialmente designados. El Mashiach traerá redención a este mundo. Será un tiempo de verdadera dicha, sin precedentes en nuestra propia existencia. No será un nuevo mundo, uno cualitativamente diferente, sino que será este mundo llevado a la perfección. Prevalecerán la paz universal, la tranquilidad, la legalidad y la bondad, y todos reconocerán la unidad y soberanía de Dios. ¿Será el Mashiach una persona específica o solo representará una era de perfección? Los días del Mashiach. El judaísmo tradicional cree inequívocamente en la venida de un héroe inconcebible, grandioso, ungido para el liderazgo, un descendiente de la casa de David que conducirá al mundo sacándolo del caos. Será de carne y hueso, un mortal enviado expresamente por Dios para cristalizar la gloria de su pueblo. La creencia tradicional es que el hombre debe trabajar para mejorar el mundo y ayudar a atraer al Mashiach. Es infundadamente optimista creer que la humanidad evolucionará naturalmente por sí sola hacia dicha era. Será necesario un obsequio sobrenatural para la humanidad en la persona del Mashiach para llevar al mundo a esta cima de gloria. Dios intervendrá de manera directa para impedir que el mundo se precipite hacia la oscuridad y traerá la redención a través de una personalidad humana. Sin embargo, el Mashiach personal, presentado a la humanidad de forma sobrenatural, no será una personalidad divina. Solamente traerá la redención que es otorgada por Dios. No tendrá la habilidad de traer la redención por sí mismo. No tendrá poderes milagrosos. Él por sí mismo no podrá expiar los pecados de los demás. No tendrá una relación sobrehumana con Dios. Será una personalidad eminente, de incomparable habilidad, que introducirá la rehabilitación del pueblo judío y la subsiguiente regeneración de toda la humanidad. ¿Cómo vendrá el Mashiach y cómo podremos identificarlo? Ha despertado la magnífica, inventiva, imaginaria y poética concepción de multitud de judíos en cada época. Muchas de estas reflexiones son contradictorias. Algunas se basan en interpretaciones bíblicas, otras en creencias tradicionales transmitidas de padre a hijo, mientras que otras son vuelos del antojo folclórico. El momento de la llegada del Mashiach ha despertado conjeturas tan fantásticas por parte de tantas personas que con certeza predijeron fechas y señales específicas, provocando tal ansiedad y expectativa irrazonable, y culminando en una enorme angustia y frustración espiritualmente aplastante, que los sabios tuvieron que reprender severamente a aquellos que cuenta los días para acercar el final de la redención. Si bien algunos teólogos han intentado cuestionar la presentación sobrenatural del Mashiach o denigrar la idea de un Mashiach como persona, no hay a priori una razón para negar ninguno de estos dos conceptos. Por el otro lado, sin embargo, si hay una milenaria convicción firme e inamovible de nuestros eruditos más profundos y de la gran masa de judíos para afirmarlos. La autoridad de cientos de generaciones
resistirá el análisis racional superficial y mucho más los recelos metafísicos y el envidioso consenso de sofisticados teólogos contemporáneos. La resurrección de los difuntos. El cuerpo regresa a la tierra, el polvo al polvo, pero el alma regresa a Dios que la entregó. Esta doctrina de la inmortalidad del alma es afirmada no solo por el judaísmo y otras religiones, sino también por muchos filósofos seculares. El judaísmo, sin embargo, también cree en la eventual resurrección final del cuerpo, que será reunido con el alma en un momento posterior en un gran temible día de Dios. Joel 3:4. La forma humana de los hombres justos y rectos de todas las épocas, enterrada y tal vez hace mucho descompuesta, será resucitada por voluntad de Dios. La descripción más dramática de esta resurrección corporal se encuentra en la profecía del Valle de los Huesos Secos, en Ezequiel 37, que se lee como Haftará, párrafo de los profetas, el Shabbat intermedio de Pesaj. Rememora liberaciones pasadas y visualiza la futura redención de Israel y el despertar final de los muertos. La mano de Dios estuvo sobre mí, y Dios me transportó en un espíritu y me depositó dentro del valle, y éste estaba lleno de huesos. Me hizo pasar alrededor de ellos, y he aquí que había muchísimos sobre la superficie del valle, y he aquí que estaban muy secos. Él me dijo, Hijo del hombre, ¿pueden vivir estos huesos? Y yo respondí, Señor, Dios, solo tú sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra de Dios. Así dijo Dios el Señor a estos huesos. He aquí que yo haré que ingrese en ustedes el hálito y vivirán. Pondré tendones en ustedes, levantaré carne sobre ustedes, los cubriré con piel, e introduciré hálito en ustedes y vivirán, y sabrán que yo soy Dios. Así que profeticé tal como se me ordenó. Y mientras profetizaba hubo ruido, y he aquí una conmoción, y los huesos se juntaron hueso con hueso. Miré y aquí que había tendones sobre ellos, y subió carne y piel, los cubrió por arriba, pero todavía no había hálito en ellos. Entonces él me dijo, profetiza al hálito, profetiza, hijo del hombre, y dile al hálito, así dice Dios, el Señor. De los cuatro vientos ven hálito y sopla en estos muertos para que vivan. Yo profeticé como él me ordenó, y el hálito vino a ellos, y ellos vivieron y se pararon sobre sus pies, un enormísimo ejército. Entonces él me dijo, Hijo del hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí que ellos dicen, nuestros huesos se han secado, nuestra esperanza está perdida, estamos cercados. Por eso profetiza y diles, así dice Dios el Señor. He aquí que yo abro sus tumbas y los hago subir de sus sepulturas, como mi pueblo, y los llevaré a la tierra de Israel. Entonces sabrán que yo soy Dios, cuando abro sus tumbas y los hago subir de sus sepulturas como mi pueblo, y pondré mi espíritu dentro de ustedes y vivirán.
y los colocaré en su tierra, y sabrán que yo, Dios, he hablado y hecho, dice Dios. El poder de esta convicción puede estimarse no solo por la calidad de la vida de los judíos, su tenacidad y valentía frente a la muerte, sino también por el mismo temor real infundido en sus enemigos. Luego de destruir Jerusalén y diezmar despiadadamente a su población judía, Tito, el general romano, regresó a casa con apenas una parte de su 10ª legión. Cuando le preguntaron si había perdido a todos sus demás hombres en el campo de batalla, él aseguró que estaban vivos pero que seguían en sus deberes de combate. Los había dejado montando guardia vigilando los cadáveres judíos en los campos de Jerusalén, porque sinceramente temía que sus cuerpos serían resucitados y reconquistaran la Tierra Santa tal como habían prometido. La creencia en la resurrección del cuerpo parece a primera vista increíble para la mente contemporánea, pero encarada desde el punto de vista de la mirada de Dios, ¿por qué es el renacimiento más milagroso que el nacimiento? La adhesión del esperma con el óvulo, la posterior fertilización y desarrollo en el vientre culminando en el nacimiento de una asombrosa red múltiple de tubos y glándulas, huesos y órganos, su impresionante funcionamiento preciso y el increíblemente complejo cerebro humano que los guía es ciertamente un milagro de primera magnitud. Curiosamente, el objeto del milagro, el propio hombre, da esto por sentado, en su preocupación por las trivialidades cotidianas. Ignora el milagro de su propia existencia. La idea del renacimiento puede parecer extraña porque nunca hemos experimentado un acontecimiento similar, razón por la cual no podemos ensamblar los elementos de la imaginación. Quizás es así porque podemos ser activos en la creación de vida, pero no podemos participar con Dios en su recreación, tomar un cadáver y hacerlo vivir. Quizás es así porque científicamente la recreación va contra la teoría biológica, incluso mientras estamos llegando lentamente a conocer cómo se desarrolla la vida y nuestros investigadores están a punto de clonar la vida humana en los tubos de ensayo de laboratorio. Pero, ¿quién creó al biólogo investigador? ¿Acaso no podemos postular a un biólogo divino que creara a todos los hombres? Sin duda, la resurrección no está más allá de la capacidad de un Dios omnipotente. Los sabios simplificaron el concepto de la resurrección del cuerpo, ofreciendo una analogía que lo coloca dentro de la experiencia del hombre. Un árbol, alguna vez vivo con flores y frutos, lleno de la savia de la vida, se alza frío e inmóvil en el invierno. Sus hojas se han vuelto marrones y cayeron. Sus frutos se pudren en el suelo. Pero llegan las cálidas lluvias y brilla el sol. Afloran los capullos, aparecen hojas verdes, brotan coloridos frutos de su semilla. Con la llegada de la primavera, Dios resucita la naturaleza. Por esta razón, la bendición a Dios por devolver la vida a los difuntos que se recita en cada rezo Amidá todos los días, incorpora también el pedido estacional por las lluvias.
Cuando oramos por la redención del hombre, el libro de rezos emplea la frase Matzmiach Yeshua, hace florecer la salvación. De hecho, el Talmud compara el día de la resurrección con la temporada de lluvias y observa que esta última es incluso más significativa, porque la resurrección es como para los justos, mientras que la lluvia cae indiscriminadamente sobre todos los hombres. Este es un motivo suplementario de por qué se requiere que el cuerpo y todos sus órganos sean sepultados en la tierra y no cremados, pues expresa nuestra fe en la futura resurrección. Naturalmente, el Dios Todopoderoso puede recrear el cuerpo ya sea que esté enterrado, ahogado o incinerado. Sin embargo, la cremación voluntaria implica una arrogante negación de la posibilidad de resurrección, y quienes niegan este principio cardinal no deberían participar de la recompensa por su observancia. Al cuerpo y a sus órganos, ya sean amputados antes de la muerte o durante una examinación post-mortem permisible, se les debe permitir descomponerse como un organismo completo mediante los procesos de la naturaleza, no por el acto mecánico del hombre. La resurrección, una idea con simbolismo. Algunos pensadores contemporáneos han expresado que la vuelta a la vida física de los difuntos es simbólica de un conjunto de ideas judías básicas. En primer lugar, el hombre no logra la máxima redención final en virtud de su propia naturaleza inherente. No es porque él posee singularmente un alma inmortal, que será inevitablemente resucitado. El concepto de resurrección enfatiza la confianza del hombre en Dios, que, en palabras de la plegaria Amidá, despierta a los difuntos con enorme misericordia. Es su gracia y su misericordia lo que recompensa a quienes lo merecen y devuelve a la vida a aquellos que duermen en el polvo. En segundo lugar, la resurrección no es solo un asunto privado, una bonificación para el individuo justo, es una recompensa colectiva. Todos los justos de todas las épocas, aquellos que estuvieron parados en el Sinaí y aquellos de nuestra generación serán resucitados. La comunidad de los justos tiene un carácter colectivo e histórico. Volverá a vivir como un pueblo entero. El individuo, aún en la muerte, no es separado de la sociedad en que vivió. En tercer lugar, la resurrección física afirma de manera inequívoca que el alma y el cuerpo del hombre son creaciones de un Dios santo. Existe una tendencia a suponer que la afirmación de una dimensión espiritual en el hombre trae aparejada el corolario de que su existencia física debe ser despreciada. De hecho, tal ha sido el desarrollo de la dualidad cuerpo-alma, tanto en la tradición cristiana como en las religiones orientales, y es responsable de su glorificación del ascetismo. Además, incluso los filósofos griegos que estaban enamorados de la belleza del cuerpo llegaron a denigrar el lado físico del hombre. Coronaron a la razón como la virtud más noble del ser humano. Para ellos, el esfuerzo espiritual intelectual por recibir la verdad inmutable era la función más elevada del hombre, su existencia material.
Por el otro lado, era siempre inestable, sujeta al cambio, y por lo tanto inferior. Aceptaban la inmortalidad del alma, que para los griegos era lo que nosotros llamamos mente, que sobrevive a la extinción de su ser físico. Pero no podían entender la resurrección física porque no consideraban al cuerpo de ningún modo merecedor de volver a nacer. El judaísmo, por el contrario, siempre recalcó que el cuerpo, al igual que el alma, es un regalo de Dios. De hecho, le pertenece a Dios. Haneshama lach behaguf ba'alach, declaró el judío. El alma es tuya y el cuerpo es tu obra. Recitado en Rosh Hashanah. Cuidar el cuerpo es un precepto religioso de la Biblia. La práctica del ascetismo con una finalidad religiosa era tolerada, pero el asceta debía traer un sacrificio de expiación por su acción. La resurrección afirma que el cuerpo tiene valor porque provino de Dios y será revivido por Él. La resurrección afirma que la existencia empírica del hombre es valiosa a los ojos de Dios. Sus actividades en este mundo son importantes en el proyecto de la eternidad. Sus esfuerzos no han de ser menospreciados como vanos e inútiles, sino que lograrán la concreción de su misión al final de los días. El concepto de resurrección sirve, por lo tanto, para mantener a Dios siempre en la conciencia del hombre, para unificar la judería histórica y la contemporánea, para afirmar el valor del mundo de Dios y para enaltecer, en vez de despreciar, el valor de los dignos esfuerzos del hombre en este mundo. ¿Qué virtudes específicas son las que podrían garantizar la resurrección de una persona? Es materia de grande debate. También el método de resurrección es una pregunta abierta que invita a la conjetura. Si bien los detalles de la vida después de la muerte son así, en gran medida tema de especulación, el consenso tradicional debe servir para iluminar el camino oscuro. En las palabras de Rabí Yehoshua ben Hananía, Talmud Nidá 70b, cuando vuelvan a regresar a la vida, se lo preguntaremos. La vida después de la muerte, corolario de la creencia judía. La existencia de una vida después de la muerte es un corolario necesario de la creencia judía en un Dios justo, piadoso y ético. Dios es justo. El judío se ve atrapado en un dilema. Cree que Dios es recto y justo, que recompensa al bueno y castiga al pecador. Aún así, a pesar de toda la fuerza de su creencia, vive en un mundo donde ve que la vida es injusta. Ve demasiado seguido la anomalía espiritual de Sadik Berá Lo, Rasha Betov Lo, el justo que sufre y el pecador que prospera. Los sabios lo responden diciendo que hay una recompensa espiritual y un castigo espiritual. La respuesta que da la religión es que el Dios eterno, justo y bueno, revive a los justos fallecidos, en tanto que los pecadores quedan en el polvo. Es en la vida después de la muerte cuando el Dios justo equilibra los platillos de la balanza y recompensa o castiga a aquellos que verdaderamente lo merecen.
Esta doctrina de resurrección es, por lo tanto, un corolario necesario de nuestra creencia en un Dios justo. Dios es piadoso. Pero si pedimos a Dios solo que sea justo, ¿podemos esperar acaso que nosotros mismos seamos resucitados? ¿Quién es tan recto como para dar por segura tan gloriosa recompensa? Por eso invocamos su piedad para que nos reviva. El concepto de la resurrección es una afirmación de su piedad. Así, Rabí Yosef Albo, un filósofo del siglo XV, observa que el libro de rezos, el concepto de resurrección es asociado a Rahamim Rabin, enorme piedad, amidad, mientras que el obsequio de Dios de vida y sustento se consideran únicamente Gen, Gesed y Rahamim, gracia, bondad y piedad. Rezo de agradecimiento después de las comidas. Dice Rabí Yosef Albo, la vida del hombre está dividida en tres partes: los años de auge y crecimiento, los años medios de meseta y los años de declinación. Estos son descritos por los tres objetivos: gracia, bondad y piedad. Cuando uno es joven y vigoroso, no precisa una medida extra de ayuda de Dios para ser nutrido. Todo lo que necesita es gracia divina. En la segunda etapa de la vida el hombre se hace mayor, pero todavía es competente y fuerte. Necesita más que apenas gracia divina. Necesita bondad, Gesed. En los años de declive es débil, dependiente de los demás y precisa de manera desesperada más gracia y bondad. Ahora necesita Rahamín, la piedad de Dios. Pero existe también un cuarto segmento de la vida después de la muerte. Para este, el hombre precisa más que gracia, bondad y piedad. Necesita Rahamín Rabín, gran piedad. Así, en el esquema de Albo, la resurrección es tanto solo un desarrollo adicional de la providencia de Dios. En las palabras de la Amidá en el libro de rezos, Mejalkel Jaín Begesed, Mejaye Meitim Berrahamín Rabín. Él sustenta a los vivientes con amorosa bondad y resucita a los difuntos con inmensa misericordia. Dios como una entidad ética. El concepto de la vida después de la muerte resulta de una creencia en Dios como el Dios de la bondad. Rav Kook, el primer superior rabino askenazí de Israel, citó la amida diaria. Tú sostienes a los que están cayendo, curas a los enfermos, liberas a los atados y cumples tu promesa hacia los que duermen en el polvo. El libro de rezos enumera una serie de males que se abaten sobre el hombre y afirma que Dios lo salvará de ellos. Aquellos que caen sufren fracasos financieros, un defecto en la estructura de la sociedad. Nosotros creemos que Dios, que es bueno, vencerá dicho defecto. Él sostendrá a los que están cayendo. Peor que ello es la enfermedad, una debilidad en la naturaleza física del hombre. Creemos que Dios es bueno y no tolerará un mal semejante por siempre. Curará al enfermo. Peor aún, es la enfermedad de la esclavitud
la que un hombre desea a su semejante. Dios también vencerá esto, porque Él no solo sostiene al que está cayendo y cura al enfermo, sino que también es el gran emancipador del hombre, el peor mal de todos. Sin embargo, el escándalo más cruel, la desgracia más vil para ese ser creado a imagen de Dios, es la muerte, el fin de toda esperanza y anhelo. Pero creemos en un Dios bueno y ético, tal como prevaleció sobre los males en el curso de la vida. Así prevalecerá sobre el último mal, el de la muerte. Por eso finalizamos pidiendo a Dios, quien sostiene, cura y libera, que también preserve su fidelidad con aquellos que fallecieron. El significado de la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Es simplemente el cese de las funciones biológicas de la vida? ¿No es más que la tragedia que pone fin a todas las demás tragedias? Es la desaparición del alma, el final de la conciencia, la evaporación de la personalidad, la desintegración del cuerpo en sus componentes elementales. ¿Acaso es un final detrás del cual solo hay un vacío negro? ¿O la muerte tiene una importancia, algún significado profundo y perdurable? Uno que trascienda nuestra endeble habilidad para comprender. Con toda la sofisticación del hombre moderno, su brillantez, logros tecnológicos, el inmenso progreso de su ciencia, su descubrimiento de nuevos mundos de pensamiento, no ha llegado a comprender el significado de la muerte ni un ápice más de lo que comprendían sus antiguos ancestros. Filósofos y poetas han explorado la idea de la inmortalidad, pero como siempre la muerte continúa obstinadamente siendo la mayor paradoja de la vida. En la práctica, sin embargo, debemos entender que lo que la muerte signifique para cada individuo depende en gran medida de lo que para él signifique la vida. Si la vida es un escenario y nosotros somos pobres intérpretes que nos paseamos envanecidos y sufrimos nuestra hora sobre el tablado para después ya no volver a ser oídos, si la vida es un cuento narrado por un necio, llena de ruido y furia, que nada significa, si la vida es un drama sin trascendencia, una distracción sin propósito alguno, la muerte será entonces tan solo el pesado telón que baja en el último acto. Suena su sordo y hueco ruido. La comedia è finita. Y ya no estamos más. La muerte no es significativa porque la vida misma no tiene un significado duradero. Si la vida es tan solo la aritmética de la coincidencia, el hombre un casual compuesto de moléculas, el mundo una conglomeración aleatoria, sin diseño ni propósito, donde todo es temporal y nada es eterno, con valores dictados solo por el consenso, entonces la muerte es apenas el jaque mate de un interesante y meditado, pero inútil juego de azar. La muerte no tiene significado trascendente alguno, puesto que nada en la vida lo tuvo. Si tal es la filosofía de la vida, la muerte es un sinsentido y el difunto solo requiere ser descartado sin ceremonia y de la forma más eficiente posible. Si la vida es solo la naturaleza tejiendo absurda y compulsivamente su complicada red,
y el hombre solo una bestia de alto nivel, y el mundo, en las palabras de Schopenhauer, un gran campo de batalla. Si los valores son únicamente los de la jungla, apuntando solamente a satisfacer apetitos animales, entonces la muerte es simplemente otra reducción más a los elementos básicos, un progreso y aventura hacia la nada. Y nuestra existencia sobre esta tierra es tan solo una trampa cósmica. En este esquema, la vida está rodeada por paréntesis, suprimida y sustituida sin ninguna pérdida de sentido para la naturaleza. La muerte en este sentido es el final de un cruel partido que enfrenta al hombre con la bestia y al hombre con el hombre. Es la última matanza furtiva e irrevocable, y desesperadamente el hombre se hunde en el suelo de una naturaleza fría e impersonal. Su vida sin objetivo, su muerte sin importancia. Su tumba no precisa estar señalada, tal como sus días fueron una sombra pasajera, sin substancia ni forma. Así es su reposo final. Si la vida es del todo absurda, con el hombre atado y encadenado por el destino impersonal o por circunstancias rígidas donde nunca es capaz de alcanzar la libertad real y únicamente predominan el terror y la angustia, la muerte es entonces la bienvenida liberación de las cadenas de la desesperación. La marioneta es devuelta a su caja, se corta la cuerda y la tensión no existe más. Pero la vida es una creación de un Dios benevolente, la infusión del aliento divino. Si el hombre no es tan solo más elevado que el animal, sino también un poco más bajo que los ángeles, si tiene un alma así como un cuerpo, si su relación no es solamente el yo esto del hombre con la naturaleza, sino el yo tú de una criatura con su creador, y si el hombre modera sus pasiones con los preceptos morales de un Dios eterno y trascendente, la muerte es entonces el regreso al Creador en el momento de defunción establecido por el Creador, y la vida después de la muerte es el único camino de un Dios justo, piadoso y ético. Si la vida tiene algún significado, si no es una mera casualidad, el hombre sabe entonces que algún día su cuerpo será reemplazado, aun cuando su alma se une con el Dios eterno. En la inmortalidad el hombre encuentra la concreción de todos sus sueños. En este marco religioso, los sabios compararon este mundo con la antesala a un gran palacio, el glorioso ámbito del futuro. Para una persona auténticamente religiosa, la muerte tiene un profundo significado, porque para él la vida es un relato narrado por un santo, no por un necio. Está llena, es cierto, de ruidos y furia que a veces nada significan, pero que a menudo portan un elocuente testimonio del poder divino que lo creó y sustentó. Dicen nuestros sabios, este mundo puede compararse a una boda. En una boda se unen dos almas. En esa relación portan la semilla del futuro. Finalmente la pareja de la boda fallece, pero la semilla de vida sigue creciendo y la muerte es conquistada.
La semilla del futuro lleva el germen del pasado. Este mundo es como una boda. La muerte tiene sentido si la vida tuvo sentido. Si uno no es capaz de vivir, ¿será capaz de morir? En el siguiente capítulo estaremos viendo el momento del fallecimiento hasta el sepelio. Amigos, hasta aquí la lectura de este día. El Boreolán mande Parnasá Tová a sus mesas. Hashem les fortalezca y les mande lo necesario para vivir cómodamente. Hasta la próxima con la ayuda del Boré Olam.